Era bastante tarde por la noche y volvía a casa después de una fiesta. A pesar de lo agotada que estaba, llegué a mi coche dando tumbos por una ruta oscura. Una vez allí, coloqué el teléfono en el cargador y puse el mapa en dirección a casa. Diría que eran alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada y estaba a punto de desmayarme. Pero me adentré en la noche, haciendo caso a lo que me decía Siri. Entré en la autopista que normalmente me lleva a casa y me preparé para la media hora de viaje. Fue extraño. Cuando me incorporé a la autopista, había una ausencia de coches y tampoco era una ausencia de tráfico. Después de conducir durante 15 minutos, no vi ningún otro vehículo. Supongo que podría haber sido una coincidencia y seguí la ruta de vuelta a casa. Pensamientos de la noche agitada comenzaron a correr por mi cabeza, y hay que admitir que no estaba del todo sobrio como para estar detrás del volante. Sin embargo, era lo suficientemente consciente de lo que estaba pasando como para recordar la noche. Me estaba poniendo al día con viejos amigos de la universidad y pasamos el tiempo reviviendo los momentos que tanto disfrutamos juntos en nuestra universidad. Fue refrescante. Era como volver a ser estudiante. Por desgracia, mi tangente de anécdotas fue interceptada por esa voz robótica que emanaba de mi teléfono. En una milla, tomé la salida 21 para incorporarse a Murphy Boulevard. Como siempre, me molestaron un poco los constantes recordatorios de Siri, pero sabía que era lo mejor que fuera mi única guía a casa. Después de tomar la salida, empecé a buscar canciones en la radio. En particular, buscaba lo mejor de los 90 para acentuar la reunión con mis colegas. No me salían demasiadas emisoras en el receptor y seguí jugueteando con él. De los altavoces parecía brotar un clamor difuso. No era el sonido normal producido por un canal inexistente, sino más bien el crujido de las hojas y la frecuente rotura de una ramita. Tratando de eliminar la irritante cacofonía, seguí girando el dial, tirando con más fuerza del mando. Se desprendió y cayó sobre el lado del pasajero del coche. Me acerqué para cogerlo, y una vez más me interrumpieron. Giré a la izquierda en Simon Road. Por instinto, pisé el freno. Con la posición en la que estaba, mi cuerpo salió disparado hacia adelante mientras el coche se detenía bruscamente. En el proceso, mi cabeza se estrelló contra la guantera y me quedé con una fuerte migraña. «Maldita sea», me dije mientras me frotaba la cara y volvía a acomodar el cuerpo en el asiento. Mis ojos se desviaron a derecha e izquierda. Examinaron cada retrovisor, pero, una vez más, no había nadie en la carretera. En los cerca de 20 minutos que llevaba en la carretera, no había visto a nadie más. Esto era realmente peculiar, pensé. A pesar de la extrañeza, volví a dejar caer las manos sobre el volante y pisé el acelerador. Solo un par de minutos más, pensé. Giré bruscamente a la izquierda y me dirigí por la carretera de vuelta a casa. Una vez conduciendo por esta carretera a menor velocidad, me sentí más cómodo. Solo faltaban unos kilómetros para llegar a casa y mi dolor de cabeza empezaba a remitir. Siri comenzó a dictar una vez más, pero mi enfoque se negó a reconocerla como una mancha sin vida en el lado de la carretera me distrajo. A medida que mi coche se acercaba, me di cuenta de que el objeto intentaba salirse de la calle. Sin embargo, en una especie de lucha, no pude discernir mucho de lo que estaba sucediendo, así que encendí las luces. Me pareció como si un nuevo reino, antes invisible, acabara de revelarse. Con una visión clara, esta desconcertante criatura se hizo totalmente visible. Primero me fijé en un rastro de sangre oscura, casi incolora, que cruzaba la calle. La mancha procedía de un lugar situado más allá de mi campo de visión. Sin embargo, tenía un claro punto final. El pintor de este río de rojo era un perro, o tal vez debería decir medio perro, para el caso. El pobre cachorro arrastraba lo que quedaba de su torso por el pavimento, estirando las dos patas delanteras
y buscando desesperadamente un nuevo terreno. A cada paso, sus costillas expuestas apenas lograban retener los intestinos, que se extendían varios metros por detrás del animal, aún adheridos y arrastrados en su lucha por la vida. De las cuerdas vocales del perro se escapaban quejidos silenciosos mientras seguía serpenteando por el paisaje. Al principio, me senté en mi coche parado, pensando que era el animal atropellado más grotesco que jamás había visto. Sin embargo, en un segundo vistazo, me fijé en las huellas que había creado con sus propios restos, una efusión de plasma. También analicé a la criatura y pude ver profundos arañazos que dejaban al descubierto su grasa y músculos claramente desgarrados, que parecían desgarrados en lugar de machacados. Esto no era resultado del atuendo. Este perro había encontrado su destino en un depredador, y había algo más ahí fuera en el bosque que lo había devorado como presa. Cuando el perro estaba ya a punto de encontrar el equilibrio al otro lado del asfalto, mi radio empezó a sonar. Supuse que debía de haberla dejado a todo volumen en alguna emisora en blanco. Por mucha lástima que sintiera por aquel perro, era tarde y tenía que volver a casa. Aproximadamente un minuto después de abandonar la horripilante escena, Ciri se empecinó en dar indicaciones. Repetía una y otra vez durante kilómetros: «Gire en U. Gira en U». La ignoré como de costumbre. Apple Maps me estaba dando direcciones falsas. No podría ignorarla por mucho tiempo. La carretera con la que estaba seguro de estar familiarizado parecía haberse transformado en rutas completamente irreconocibles. Di una vuelta tras otra por mi cuenta durante una media hora antes de siquiera echar un vistazo a mi teléfono. La zona en la que me encontraba era bastante rural y poco poblada. La mayoría de las calles que tomé conducían a callejones sin salida o a granjas. Confundido, cogí el teléfono. Ya estaba furioso. Era muy tarde y mi teléfono no me devolvía a casa. Comprobé mi ubicación y alejé el zoom. En ese momento me sentí totalmente confuso. Tuve que frotarme los ojos. Era imposible. El mapa digital había mostrado mi ubicación en el nombre de una carretera que no estaba a más de 5 minutos de mi casa. Cuando amplié la vista, me di cuenta de que había otra carretera con exactamente el mismo nombre. De hecho, el Boulevard Murphy y la carretera Simon también estaban duplicados. Esas calles estaban a media hora de distancia la una de la otra, pero eran exactamente iguales. No solo tenían el mismo nombre, hacían los mismos giros, tenían las mismas intersecciones. Incluso el color del pavimento parecía copiado. Esto no tenía ningún sentido para mí. Estaba claro que algo iba mal en mis mapas. Mi mente se llenó de preguntas y caí víctima de mi curiosidad. Me centré en mi ubicación y levanté la pantalla. Me desplacé cautelosamente por la carretera para asegurarme de que no se me escapaba nada. Me detuve en el cruce y moví el dedo hacia la izquierda. Hice unos cuantos toques más hacia arriba en el dispositivo y detuve la navegación. Cada vez me costaba más respirar mientras miraba el teléfono. Cada parte de mí temblaba mientras mi corazón empezaba a acelerarse. El sudor transpiraba en la capa entre la palma de mi mano y el teléfono. Lo que estaba viendo no era una carretera o una calle duplicada. Era una imagen por satélite de mi casa, situada a varios kilómetros, en otra ciudad. Tenía que ir a verla. Era tarde. Estaba a punto de desmayarme, pero tenía que comprobarlo. Con poca confianza en Siri y sus indicaciones, corté mis lazos con la tecnología. Confié en mi memoria y me dirigí a casa. Bajé a toda velocidad por el camino de tierra al que estaba acostumbrado. Giré hacia el vecindario y me aventuré por el inquietantemente familiar camino hacia mi casa. Ni siquiera pisé el acelerador. No tenía el valor necesario para llegar descaradamente a ese destino. Simplemente dejé que mi coche avanzara a no más de 8 kilómetros por hora. La velocidad a la que se aceleraba mi mente yuxtaponía el lento paseo a medida que más y más pensamientos ponían en jaque mi cordura. Una sensación de hormigueo recorría mi cuerpo.
La enorme acumulación de miedo se había vuelto ya imposible de aplacar. Cuando por fin llegué frente a mi casa, fue como si todas mis certezas de que el iPhone acababa de romperse se hubieran hecho añicos. Ya no era una imagen virtual, se convirtió en una realidad. A menos de 30 metros de mí estaba exactamente la casa en la que había vivido durante años. No había ni una sola diferencia apreciable en el encuadre. Abrí la puerta con un chirrido y la cerré suavemente para no alarmar a nadie. Y por supuesto, vi el mismo modelo de coche que el mío. Aunque debo decir que este vehículo mostraba pocos signos de desgaste y terror, en realidad parecía nuevo, cubierto de una brillante laca azul. Mi inspección del coche se vio interrumpida cuando el perro del vecino empezó a ladrarme. Estuve a punto de huir al interior para silenciar al perro alertador, pero fui incapaz. Cuando mi mente hizo una conexión, solo eché un rápido vistazo en la oscuridad, pero estaba casi seguro de algo cuando vi al perro. El perro se acercó a mí cojeando mientras sus ladridos disminuían. La criatura solo tenía 3 patas, pero aprovechaba al máximo su movilidad. Lo inquietante no era la falta de extremidades. Mirando a los ojos de este perro, estaba claro que este perro no era diferente de la que había visto en el lado de la carretera, aparte del hecho de que tenía 3 patas y no 2. ¿Qué demonios estaba pasando? Pensé que alguien debía de haber encontrado al perro y lo había cosido, pero me negué rápidamente, ya que era imposible que aquel can hubiera sido reparado. Debía de haber algo en el bosque cazando estos animales. El ente que acabó con la vida de aquel primer perro debía de haberle robado las patas a este. Entonces oí el sonido de unos pasos resonando en la distancia. Me agazapé detrás del automóvil para evadir los rayos de luz que iluminaban mi posición. El pequeño cachorro dirigió su atención a las pisadas que se acercaban y oí el sonido del hormigón oculto de las almas emanar y hacerse más fuerte. Lo acompañaba el ruido del goteo y el revolver y desplazar lo que parecía ser una lona. Afortunadamente, pronto descubrí que procedían del vecino que subía por su camino de entrada. Como ya no aumentaban de intensidad, el cachorro empezó a ladrar de acuerdo con su saludo. Corrió hacia su dueño, la voz que decía «buen chico». Sí, lo eres. No era diferente de la de mi nuevo vecino en casa. Tenía que ver el suceso. Moviéndome deprisa, levanté la cabeza por encima del marco del coche y me asomé por encima del capó. Con toda seguridad, vi a mi vecino acariciando a su mascota de 3 patas en la cabeza, pero su otro brazo estaba envuelto alrededor de una gran lona azul que estaba manchada de sangre y la derramaba a diestro y siniestro. El hombre se distrajo con su perro y desenredó el amasijo que no lograba mantener unido. Con un brazo fuera del fardo cayeron 2 piernas unidas por la cintura que quedaba de un perro. Estaba seguro de que se trataba de la mitad inferior del animal que había visto sufrir antes. Se me revolvió el estómago y no pude moverme. Oí al hombre hablar de nuevo a su animal. «Mira lo que tengo para ti, amigo. Es nuevo». No podía referirse a las patas, ¿verdad? Mi curiosidad ya no pesaba más que mi terror. No estaba dispuesto a esperar más. Me impulsé fuera de la parte trasera del coche y empecé a esprintar. Los 30 metros más o menos que me separaban del faro de seguridad, que ahora parecía mi coche, antes de llegar a toda velocidad. Un tono inquietante me hizo señas. «Oye, ¿qué haces aquí? Siri debería haberte llevado a la zona de recolección hace un rato». Esta voz era la mía. Superé el obstáculo del miedo e hice un gesto con la cabeza hacia atrás tan rápido como pude. La puerta principal de la casa estaba ahora abierta, y lo que vi seguramente se parecía a mí, pero distaba mucho de ser exacto. Miré y vi a un ser desfigurado cuyos miembros estaban retorcidos e inconexos. Su piel se asemejaba a los rasgos del cuero con su aspecto duro y de color oscuro, pero su rostro era el más abyecto de todos. Le quedaba la cuenca de un ojo en el mejor lado, mientras que el otro era un amasijo de carne y las cicatrices óseas asfixiaban sus mejillas. Su boca abierta mostraba pocos y dentados dientes
que sobresalían a través de su descolorida y blanda excusa de encías, y su nariz se disipaba al cabo de un palmo, dejando 2 escabrosos agujeros en el centro de su rostro. La versión desdichada y sin pelo de mí intentó caminar hacia mí sobre sus arruinadas piernas. Ahora no tenía ningún interés en averiguar qué pasaría si llegaba a alcanzarme. Volví a mi coche a toda prisa y me puse en marcha. Abrí Apple Maps con la esperanza de encontrar el camino a casa. Cuando se abrió la aplicación, me encontré desplazándome por un mapa deformado. Al final de una carretera, volvía a aparecer el principio de la misma. Decidí que no podía fiarme y que intentaría volver a casa por mi cuenta. Tomé las carreteras que conocía y las que no. Di cientos de vueltas y probé casi todas las rutas, pero no podía escapar. Fuera donde fuera, siempre acababa en la misma maldita calle. Sin opciones, tuve que recurrir a Apple Maps. No se me permitía introducir una dirección por la razón que fuera. Lo intenté todo. Ajusté todas las opciones, pero se empeñó en impedirme modificar su rumbo. Había una ubicación preestablecida y seguí las instrucciones, conduciendo mi desgastado coche a baja velocidad. Escuché cada movimiento. Giré a la izquierda, agarré el volante y desplacé el coche hacia la izquierda. No era muy consciente de a dónde iba, pero seguí conduciendo. Continué durante 1 milla, luego giré a la derecha. Hice lo que me pedía y poco a poco empecé a reconocer la zona. Justo cuando llegué a la siguiente esquina y me disponía a girar, mi memoria volvió a inundarme. El crujido de las hojas volvió a resonar en todo el coche. Siri habló en voz alta. «Conduzca 1 kilómetro y el destino está a la izquierda». Oí una voz apagada bajo el clamor de las hojas y las ramas. Subí el volumen de la radio para escuchar mejor. «¿Es él?», preguntó una voz grave. La única respuesta que oí fue la de otro hombre que intentaba silenciar el diálogo. Siri iteró: «El destino está a su izquierda y a 400 pies». El ritmo al que conducía se ralentizó. Los silbidos indistinguibles de la radio disminuyeron a medida que me acercaba más y más. Un zumbido agudo se hizo más fuerte. Ahora me daba cuenta de que no era el resultado de una emisora en blanco. Más bien, era el sonido de un receptor acercándose a la fuente. «El destino está a tu izquierda», señaló Siri. A mi izquierda, 2 hombres, ambos vestidos de traje, salieron de la espesa zona boscosa. El mayor de los 2 portaba una espada de un par de metros de longitud. El otro llevaba consigo un sistema de radio, con una antena y lo que parecía ser algún tipo de dispositivo de pirateo. El tiempo no estaba de mi lado, ya que parecían acercarse a gran velocidad. A pesar de su lentitud, pisé el acelerador. No estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Sin embargo, el coche estaba inmóvil. Comprobé que el depósito estaba vacío. Cerré las puertas y subí las ventanillas. Ahora solo puedo sentarme y mirar, a solo 6 metros de mi cardenal. Los hombres sonrieron. Uno de ellos estaba abriendo una bolsa de basura, mientras el otro se levantaba el machete del hombro para prepararse. Con la puerta de mi coche siendo ahora la única barrera entre ellos y yo, pude oír una débil voz que hablaba llegado a destino.